de urgencia. Si algún grupo político tiene alguna moción de urgencia que presentar. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos al 9º punto del orden del día, que es, en este caso, ruego y preguntas de los diferentes grupos municipales. Como ya saben, aún tenemos esa media hora de ruego y preguntas. Siempre digo lo mismo, a ver si traemos la moción en la que se modifique, y ya sería una moción más. Pero bueno, en principio sería esa media hora aún de rigor, y como ya saben, después puede hacer el público las preguntas que desee. Por tanto, empezamos con el orden, que sería el turno para el Partido Popular. Por favor, el micrófono, Paco. Gracias. Bien, vamos a ver. Hace un año que tuvimos una reunión en el Centro Cultural Villa de Nerja con motivo del decreto que se había aprobado, se había publicado en febrero sobre la vivienda y apartamentos de alquiler con fines turísticos. En esa reunión vinieron autoridades, quiero recordar, de Málaga, para exponer las circunstancias en que había que cumplir ese decreto, y uno de los mayores escollos que surgía era la licencia de ocupación. Allí se explicó cómo lo estaban resolviendo algunos ayuntamientos, pero quedó en vacío. Por otra parte, yo intervine allí para decir que había un decreto que era el Reglamento de Disciplina Urbanística, en el que se recogía perfectamente cómo se pide la licencia de ocupación. En especial, cuando habla de edificios existentes que no necesitan ningún tipo de obra ni reforma para su utilización, dice una serie de documentos que hay que aportar. Me consta que hay por lo menos uno, que se ha solicitado según ese requisito y no tiene respuesta hasta el momento. Me consta también que haya dos apercibimientos de que o aportan la licencia de ocupación. Bueno, ya el apercibimiento es que se exponen a la multa por no haber presentado en tiempo y forma ese documento de licencia de ocupación, una multa que puede oscilar hasta los 18.000 euros. Hay dos, repito, y tienen que dar de baja, se tienen que dar de baja en el registro turístico de turismo de Andalucía y volver a solicitarlo. Si volvemos a solicitarlo y no se le resuelve ese problema, por reincidencia, ahora seguro que son mínimo los 18.000 euros. La pregunta es, el decreto, el Reglamento de Disciplina Urbanística te dice cómo hay que otorgar la licencia de ocupación en estos casos de edificios existentes que no necesitan, y viviendas existentes que no necesitan ningún tipo de obra. Acreditar los servicios de que dispone con un certificado de las entidades suministradoras, en fin, una serie de requisitos. Y al final te dice que los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, podrán mediante ordenanza, regular algún otro documento más que se le pueda exigir, sobre todo tendente a facilitar. Pero sobre todo dice podrán. Entre tanto, se hace ordenanza o no, se podrían ir tramitando ese tipo de documentación según el reglamento de disciplina, porque si no, hay dos ahora que han recibido la documentación, pero van a venir más. La situación en un pueblo turístico como Nerja me parece apremiante que se dé una solución a ese asunto. Más que una pregunta, será un ruego, que lo hagáis. Es que ha pasado un año ya. ¿Ya? Ya. Muy bien, Paco. Yo entonces no era concejala de urbanismo, pero sí sé que en muchas ocasiones y en la última moción que hemos aprobado por fin sobre el polígono, sé que tus aportaciones fueron importantes y en este caso todo lo que has dicho es lo que se va a hacer. De hecho, ya se está empezando, había muchas personas que habían solicitado cita para ver cómo tenían que proceder. No es, a ti dices que te consta que se ha presentado al menos un expediente cumpliendo con todo lo que dice el Reglamento de Disciplina Urbanística, que como bien has dicho es perfectamente válido para poder tramitar todo este tipo de ocupaciones. Es más, hablas también de que en ese reglamento se podrá, ese reglamento habla de que se podrá crear alguna ordenanza. Estuvimos valorando la posibilidad de modificar la ordenanza actual, pero esa ordenanza
ya tuvo una modificación, no recuerdo ahora mismo cuándo fue la última modificación, donde habla no solo de la primera ocupación, sino utilización. Entonces, una vez consultados a los diferentes técnicos, entienden que tal y como está la ordenanza es perfectamente válida para poder ir tramitando todo este tipo de expedientes sin que se tenga que modificar dicha ordenanza, más allá de que queramos leerla de cabo a rabo y ver si podemos modificarla, pero para este motivo en concreto no hace falta siquiera su modificación. Como bien te he dicho, se está procediendo a dar cita a todas las personas que estaban preguntando cómo tenían que proceder. Se han localizado todas las solicitudes porque son muchas, porque ya ha dicho el arquitecto técnico municipal la documentación que tienen que aportar, que básicamente es un certificado, como bien has dicho. Me imagino que esa persona que tú dices que ha presentado un proyecto que viene recogido así es la misma que yo tengo en mente y que es la que ha presentado perfectamente el certificado y que en base, el certificado, el resto de documentación, en base a ese se ha elaborado por parte de un trabajador de este ayuntamiento, que es tras la reestructuración o media reestructuración que ha tenido el Departamento de Urbanismo, la que se va a encargar de las primeras ocupaciones con fines turísticos y en general de las primeras ocupaciones, una persona que lleva muchos años con nosotros, perfectamente conocedor de todos estos proyectos que ya sí se han presentado, de todas estas peticiones, y que va a llevar a cabo esto perfectamente, y creo que estaremos todos de acuerdo en que lo hace fenomenal. Yo después te lo digo. Va, aparte del papel que tienen que rellenar, que ya está, que es el mismo que de solicitar primera ocupación, porque ya pone primera ocupación o utilización, se les va a dar un documento adjunto donde se ponga toda esa documentación que tienen que presentar por ser, no es primera ocupación por primera vez, son edificios que ya tienen años y que están ocupados y son muchos. Entonces, si quieres, mañana le echas un vistazo, pero como tú haces muy buenas aportaciones, pero vamos, ha sido supervisado por todos los técnicos, todos han dado su conformidad, que la ordenanza está bien, el técnico ya ha dicho lo que se tiene que solicitar, y creo que ese expediente del que tú has puesto como ejemplo es el mismo que nos ha servido para... Perdona, la cuota que hay que pagar es importante. No es tan importante porque no es como una primera ocupación. Vale, digo que tenerla en cuenta. Eso, no, es que ese era uno de los primeros escollos, es que si era una primera ocupación, eso podía ser una barbaridad de dinero, pero no hemos visto que no es tanto pidiendo un certificado, básicamente. ¿Vale? O sea que es más o menos, estamos haciendo ya lo que tú has dicho que hagamos, que ya dijiste en su momento, porque es que es como hay que proceder y como están procediendo la mayoría de ayuntamientos. No sé si el ruego ha sido sustancial. Si no, ¿quiere hacer alguna aportación? Vale, perfecto. Bueno, yo por la parte que me corresponde, de la época que tuve de concejal, tengo que decirte que, aparte de que es verdad que ha pasado un año, desde el primer momento acudí a todas las reuniones que hubo de este tipo de situaciones. Hay que decir que fue una papeleta, o que hace una papeleta que desde otra administración se nos ha hecho llegar a una forma de intentar regularizar lo que es la ocupación turística de este tipo de viviendas, y que realmente muchas de ellas, y que no solo aquí en Nerja, sino en la gran mayoría de los municipios costeros, sobre todo, y en muchos de estos sitios, era un papelón importante, dado que los medios para poder actualizar este tipo de avalancha que nos iba a llegar de primeras ocupaciones, donde los mecanismos que tenemos, bien los conoces tú, como son los DAFO, este tipo de historias, que en muchas de las circunstancias lo que sí le hice llegar fue un documento que habíamos buscado en este sentido, para que desde la propia Junta o de la propia Administración se nos diera autorización a la utilización de esos documentos, porque nos podíamos encontrar también en el vacío de que, como ellos pedían una primera ocupación o equivalente, se le hizo llegar esa documentación pidiendo precisamente un informe de un técnico particular, diciendo la habitabilidad, que estaba en perfectas condiciones la vivienda y que se podía utilizar en ese momento, que cumplía todos los requisitos legales para poder utilizarse como tal, pero en ningún momento hubo una contestación oficial por parte de la administración competente. De hecho, se le reiteró en varias ocasiones que por favor que dijeran para la oficial, porque nos podíamos encontrar el supuesto de que se iniciasen los trámites con ese documento y resulta que no fuese válido. Entonces, mientras tanto, en cuanto no tuviésemos ese beneplácito, no se ha trabajado en eso. Sí es verdad que desde otras administraciones, de otros ayuntamientos, se ha utilizado
versión que ha comentado ahora mismo Anabel, y que ella, bueno, pues se ha puesto también a trabajar en el sentido que se quedó de eso. Es más, quiero recordar que el consejero de Turismo que estuvo aquí hace bien poco, se le trasladó una pregunta en ese sentido y dijo que no había que tener ningún tipo de preocupación, que se estaba trabajando, y él mismo reconoció que todavía estaba en un limbo el tipo de documento que iban a ver, o sea que ni ellos mismos se habían aclarado todavía. O sea, el tema de las sanciones, sí, pues posiblemente puedan llegar, pero es que ni ellos se han aclarado todavía. O sea, no sería muy loable, o sea, muy lícito que empezaran a multar cuando ellos todavía no se han aclarado. No obstante, tengo que volver a reiterarte, desde aquí se ha hecho todo lo posible para que ese documento saliera. Sé que Anabel lo tiene casi solventado ya de que está ella de esto, y bueno, me imagino que en breve, y como bien dice, si te va y le echas un vistazo, pues siempre es bueno otro aporte. Muchísimas gracias. No sé si queréis... Sí. No pide licencia de ocupación o documento, no de primera, sino de ocupación, no de primera, segunda ocupación. No pide documento equivalente, pide licencia de ocupación. El equivalente es cuando se refiere al número de plazas que llevar, es cuando lo que diga la licencia de ocupación o un documento equivalente, pero el requisito es licencia de ocupación. Y repito que estaba regulado. Yo cuando he preguntado aquí decían que estaban pendientes de hacer una ordenanza. Bueno, sí. Yo creo que con esto era suficiente. Lo preocupante es no lo que ha llegado, que ya lo tiene, sino lo que va a venir. Entonces, agilidad y resolver el problema. Es que es un municipio turístico. Si quieres que... Así está declarado. Que efectivamente, como has dicho, Paco, se barajó la posibilidad de hacer una ordenanza cuando se vio que venía perfectamente regulado, más allá de que se quiera mejorar la ordenanza ya por muchos más aspectos. Pero en este sentido estaba regulado, y nuestro proceder ahora es avisar a la consejería de cómo estamos procediendo y de que reclamaciones a nosotros, que nosotros ya estamos... que las reclamaciones a nosotros, qué procedimiento estáis llevando y quiénes lo están solicitando, no reclamaciones a los particulares, porque son las administraciones las que durante años venimos no articulando una herramienta para todas las viviendas que se encuentran en esta situación, desgraciadamente. O la teníamos a la mano, pero no terminábamos de dar paso desde hace años. Claro, como es normal. Como es normal, que llevan desde los 70 sin licencia de primera ocupación, o sea que es algo... efectivamente. Y así vamos a proceder a avisarles a ellos de manera formal. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Turno de preguntas. Os ruego para